Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al Centro Sefarat Israel, una tarde más. En este caso, para tratar un tema sumamente interesante y hacerlo con dos personas que conocen muy bien de lo que van a hablar, lo cual siempre es un placer. Hoy vamos a hablar de los orígenes judeoconversos de Antonio de Nebrija y lo vamos a hacer a propósito de la publicación por parte de la editorial Gedisa del libro que tengo aquí, Antonio de Nebrija y su origen judeo-converso, escrito por Diego Moldes, que hoy nos acompaña aquí. Diego es un gran amigo del Centro Sefarat Israel, es autor de varias obras, de entre ellas destaca Cuando Einstein encontró a Kafka, un libro que sirve muy bien para analizar las contribuciones del mundo judío a la historia de la humanidad y al ámbito cultural, especialmente al mundo moderno, y En el vientre de la ballena, más reciente, ensayo sobre la cultura, ambos publicados por Galaxia Gutenberg. Así que es un gusto tener a Diego y que haya escogido Centro Sefarat Israel para presentar su obra. Por otro lado, va a estar conversando con él y nos acompaña aquí también el periodista y también autor Fernando Palmero. Fernando Palmero actualmente es el director del suplemento La Lectura, que recomendamos enérgicamente desde Centro Sefarat Israel, que depende del periódico El Mundo. Es sin duda una referencia para estar al día de todas las novedades, especialmente en el ámbito literario. Es coautor también de diversas obras, como Para entender el Holocausto o Los lugares del Holocausto, coautor con otros autores. Uno de ellos, de hecho, nos acompaña por aquí hoy, Alberto Mira, que anda por ahí, a quien también le agradecemos que esté aquí. Y también es coautor de la guía didáctica de la Shoah, que se utiliza hoy en día en la Comunidad de Madrid para que los docentes pues, puedan explicar estas páginas, las páginas más oscuras de la historia de la humanidad, a los alumnos. Así que sin más, les voy a ceder la palabra a ellos para que conversemos. Incluso si después quieren, el público también puede formular sus preguntas sobre estas raíces judeoconversas de Antonio de Nebrija. Muy bien, muchas gracias, Israel. Muchas gracias a todos. Gracias al Centro Sefarat por abrirnos una vez más sus puertas y sus instalaciones para una presentación de un libro, en este caso una obra bastante importante la que ha escrito Diego Moldes, como casi todos sus libros. Una obra que es también el broche al año Nebrija. Diego Moldes, no lo ha dicho Israel, pero es uno de los responsables, miembro del patronato, que ha organizado todas las actividades en torno al año Nebrija, que se conmemoró el año pasado. Actividades que han sido publicaciones de libros, una exposición magna en la Biblioteca Nacional que se acaba de cerrar con un catálogo extraordinario, y para terminar esta dedicación que ha tenido al año Nebrija, al Antonio de Nebrija, ha decidido, con todo lo que había leído, con todo lo que había estudiado, prácticamente en el gran especialista de Nebrija, con todo lo que había leído. Y luego las inquietudes de Diego pues le han llevado a hacer un libro que quizás solamente él podía haber hecho en este país, ¿no? Un libro que no trata solamente de indagar en las raíces judeoconversas de Antonio de Nebrija, bueno, las posibles, porque claro, el libro, aparte de ser un libro muy interesante de leer, es un libro que no es concluyente. Es concluyente porque no puede serlo, no hay documentos que acrediten que el Antonio de Nebrija procedía de una familia de cristianos nuevos. Pero, como él dice, y de ahí parte su investigación, tampoco hay documentos que acrediten lo contrario, que acrediten que el Antonio de Nebrija procedía de una familia de cristianos viejos. Pero digo que más allá de indagar y a través de una serie de puntos, una serie de elementos que iremos ahora desgranando aquí en conversación, el libro de Diego, y así lo resalta también Juan Gil en el prólogo, es también una obra que trata, es una obra muy pertinente en la medida en que trata un aspecto fundamental de la España de la Edad Media, de la última España de la Baja Edad Media, de los siglos XIV, XV, un aspecto fundamental como es la relación de los judíos con los conversos y con los cristianos en la península. Un aspecto fundamental
en la identidad de nuestro país, y en ese sentido la obra de Diego engarza perfectamente con los debates que inició Américo Castro en torno a la identidad española, que fueron refutados luego por César Rondón en esa disputa entre los pensadores del exilio y los pensadores del interior. Una disputa en esa línea y en ese marco es donde tenemos que marcar el libro de Diego, que repito, no va solamente de Nebrija, sino que es un acercamiento muy pormenorizado a esa España del final de la Edad Media, que vive en ese conflicto de identidades y no solamente de identidades, sino también de guerras civiles y de... ¿no? De ahí que la principal conclusión, ya que, como hemos dicho, no existen pruebas determinantes para decir si fue o no judío converso Antonio de Nebrija, la conclusión que inevitablemente a la que llega Molders es que es en esa convivencia, que es por eso digo que está en la línea de las investigaciones de Américo Castro, en esa convivencia entre judíos, entre conversos y entre cristianos, es donde se forja culturalmente la identidad de nuestro país, ¿no? Y eso es muy, muy relevante y muy importante de destacar. Simplemente quería decir esto para situar el libro, y ahora lo que vamos a hacer es le iré preguntando, como periodista que soy, al final, una serie de cuestiones para ir desgranando todos los puntos en los que Diego ha ido basando su tesis. ¿Me parece? Fenomenal. Gracias, Fernando. Lo primero, siempre el capítulo de agradecimientos. Lo primero a los que estáis aquí, a los que están, a todos ustedes, porque siempre que uno publica un nuevo libro, el presentarlo es como con bautizo, ¿no? Se dice siempre, parece ya casi una perogrullada, pero es cierto que hay un punto de inquietud en cualquier persona que escribe en la recepción de cualquier libro, ¿no? Y este era especialmente peliagudo en mi caso, y por eso quiero agradecer al director del Centro Sefarat de Israel, a su directora de Cultura, que hoy no puede estar aquí, Esther Bendahán, y a su director de Comunicación, Israel Doncel, por apoyar la presentación del libro y su divulgación. Y quería explicar, profundizar un poco en lo que Fernando ha apuntado, porque es cierto que yo he escrito otros libros, también de diferentes ámbitos, pero este, que es el 13º que publico en 20 años, es el primero que tiene una relación directa con mi trabajo, es decir, no tiene relación directa con mi investigación o con mi calidad de investigador, sino que está relacionada con mi ámbito laboral del día a día, las 8 o 10 horas al día que trabajamos, ¿no? ¿Por qué? Hace unos años el Gobierno de España creó una propuesta no de ley que secundaron todos los partidos políticos, sin excepción, todos los del arco parlamentario, hay creo que 20 y pico partidos agrupados en 10 grupos parlamentarios, y se presentó lo que se llama el acontecimiento de excepcional interés público, quinto centenario de Leo Antonio de Nebrija. Esta comisión que se crea a partir de esta propuesta nueva de ley incluye a 15 instituciones públicas y privadas, y otras que se adhirieron después a esta comisión, Radio Televisión Española, etcétera, una docena más de instituciones. Se han hecho en año y medio, porque el aniversario dura 2 años, concluye el 30 de diciembre de 2023, no el 31, sino el 30, por lo tanto quedan todavía 8 meses, y llevamos trabajándolo 4 años, exactamente 4 años. Ha habido del orden de unas 150 actividades con más de 1.000 impactos en medios, y a mí se me nombró dentro de la Fundación Nebrija coordinador de todas las actividades con las demás instituciones. Por tanto, por eso que hacía esta aclaración, porque la gente puede pensar cómo este insensato, sin ser historiador, ni especialista medievalista, ni tampoco latinista, porque Nebrija no es latinista, ni mucho menos filólogo,
cómo me escribía un libro de este tipo, ¿no? Parece un poco disparatado, ¿no? La explicación la ha apuntado Fernando, en el sentido de que este tipo de libro solo podía haber escrito una persona que estuviese desde dentro de la comisión, porque al recibir toda la información pues me tuve que leer no solo libros de Nebrija, los que están en castellano, sino unos 20 y pico libros sobre Nebrija y más de 300 artículos durante estos 4 años. En el proceso han salido del orden de 12 o 13 libros en los últimos 14 meses y cuando concebí este libro y le pedí el prólogo a Juan Gil, ahora empezamos con el desgranar el diálogo, y también Israel, por supuesto, si queremos hacerlo a 3 bandas, cuando empecé a prepararlo, era un librito, lo acabé en el verano de 2022 y 21, perdón, y me di cuenta de que necesitaba a alguien que lo avalase, porque como ha dicho Fernando, no había pruebas paleográficas en ningún sentido ni en otro. Entonces, claro, lanzar un libro sobre algo en donde afirmas algo sin pruebas era una temeridad, ¿no? Y bueno, Juan Gil, que lleva la friolera de 60 años desde sus primeros textos en Bolonia, escritos en latín, papers en latín, que ya no se hacen, como todos sabéis, pues cuando Juan Gil, que es el mayor latinista de España y es filólogo e historiador, además, especialista en judeoconversos andaluces, pues entonces, cuando la RAE lo designó la persona que representaba a la RAE en la comisión, le dije, pues tiene que ser la persona que haga prólogo para que me avale, porque si no, no me atrevo a publicar el libro. Me entró miedo, pues dicho claramente, ¿no? Pueden sonreír ustedes, pero es verdad, me entró miedo, y cuando lo leyó me dijo que sí, que estaba de acuerdo, que recogía las tesis de una primera carta que tiene de Américo Castro de hace 75 años, y esa famosa polémica, ya sabéis, ¿no? No hace falta repetirla, entre Sánchez Albornoz y Américo Castro, y los que defendían una idea de lo que fue la construcción de España en el siglo XV y los que defendían la contraria. Y bueno, yo apoyándome en otras investigaciones previas del libro anterior de los judíos, pues me lancé a la piscina. Entonces ahí está la génesis del libro, y por eso quería explicarla antes de empezar a dialogar de por qué el libro, ¿no? Juan resume en el prólogo muy bien lo que yo he hecho en el sentido de determinar que todos los indicios apuntan en la misma dirección. Entonces, cuando Israel y Fernando, aquí presentes, preparamos esta presentación, pensamos que en vez de hacer un discurso tipo tesis o más académico, que era mejor hacer un diálogo, y cogimos esta presentación como apoyo a las partes, apoyo visual, a las partes que podían surgir en la conversación. Esto es lo que quería aclarar de entrada. Gracias. Bueno, pues si quieres empezamos el diálogo. Bueno, como hemos dicho, el punto de partida de la investigación no existen pruebas documentales fehacientes de que Nebrija fuese cristiano nuevo, pero tampoco existen las contrarias. De tal forma que nos vamos a manejar siempre dentro de las posibilidades y de los indicios. De tal forma, yo quiero empezar leyendo un pequeño pasaje en el que de alguna manera se resume cuáles son los diferentes puntos en los que tú has ido investigando. Dice, toda la estrategia vital de Nebrija obedece a lo que se podría llamar un converso de manual, a saber, familia en movimiento, contiene movilidad geográfica sin aparente necesidad pecuniaria en diversas ocasiones, la llamada Ruta Nebrisense, constituida en 2001 por los alcaldes de 17 municipios españoles, nos confirman que Nebrija vivió al menos en 17 localidades distintas, por Bolonia. Cantidad elevadísima para la época y aún en la actualidad. ¿Alguien conoce hoy alguna persona que haya vivido en 17 ciudades distintas y no sea diplomático, ni militar, ni directivo de multinacional, ni mercader ambulante? Aparte de la familia en constante movimiento y del cambio de vida. Declaraciones públicas reiteradas y por escrito de la fe en Cristo, de la llamada fe del converso. Convivencia y amistad con judíos y, a partir de la expulsión de 1492, con conversos. Invención de una genealogía con antepasados ligadas a la nobleza y a un pasado ilustre, por supuesto inexistente, y a la población autóctona ibérica. Negación de ser célibe y búsqueda de una prole extensa para prolongar la estirpe. Todos esos son algunos de los indicios que ha encontrado Diego para adentrarse en analizar
¿no? Las posibles raíces judeo-conversas de Nebrija. Pero empezamos porque él, su investigación la ha dividido en siete capítulos, en 7 partes, que son las que vemos aquí. Y nada, podemos empezar por el principio, por los orígenes de Antonio, por sus padres, por su alta alfabetización, por su alta capacidad intelectual y por su formación, claro. Correcto. Sí, Fernando, el orden más lógico siempre es el cronológico, ¿no? Cronos y logos son tiempo y conocimiento, como todo el mundo sabe, en sus raíces etimológicas, y me parecía que lo más sensato era empezar por el origen, ¿no? Lo primero que hay que preguntarse es cómo el mayor humanista español, castellano, luego español, el mayor latinista que ha habido en la España de la época, el introductor del Renacimiento italiano en la península ibérica, no solo en Castilla, como una persona de ese nivel de polimatía, ¿no? Que no cuento en el libro porque sería contar textos de otros libros, pero que una persona que abarca tantos campos del saber, cómo puede nacer en un pueblecito del Bajo Guadalquivir, en una familia de pecheros, ¿no? Que son campesinos de una familia venida a menos, pequeños terratenientes, ¿no? Entonces, Nunca vuelve. Efectivamente, un pueblecito que dice querer mucho, donde tiene a sus padres, a sus hermanos, a su tío que llega a ser alcalde del pueblo. Estamos hablando de un pueblo en la época se estima entre 300 y 400 y pico habitantes. Y claro, lo primero que llama la atención es que una persona que nace en ese contexto esté alfabetizada, ¿no? Eso es lo primero que llama la atención. Por lo menos, por supuesto, en castellano y en latín, que era la lengua en donde en la escuela parroquial le enseñarían a leer y a escribir más o menos entre los 6 y los 12 años, que era lo habitual, ¿no? Como os decía, aquí en esta diapositiva, de lo que mencionaba Fernando, se puede ver claramente cómo estaba dividido los diferentes reinos de las coronas, las entidades políticas que existían entonces, ¿no? Y vemos ahí en la parte inferior el antiguo reino de Sevilla, cuyos límites coinciden bastante con la antigua archidiócesis de Sevilla, que incluye lo que sería la actual diócesis de Sevilla y la de Cádiz. Bien, en el Bajo Guadalquivir se produce un fenómeno que todos los historiadores españoles y extranjeros, muchos de ellos hispanistas, en Estados Unidos, en Israel, las fuentes están en el libro, digamos que desde 1391, con unas matanzas de judíos muy estudiadas además, empiezan unos procesos de conversión fortísimos, que la gente que ha estudiado esa época conoce muy bien, y se produce una concentración demográfica sin parangón en ninguna otra parte, en esas proporciones demográficas, insisto, en la península ibérica, y algunos dicen que ni en ninguna otra parte de Europa, y conviven hasta la expulsión en 1492 judíos, conversos, cristianos viejos, musulmanes, mozárabes, conversos del Islam al cristianismo, y en esa amalgama de mezcolanza, como sabéis, desde el siglo XIII se va bajando en la Reconquista, y digamos, el arrendamiento y la gestión de las tierras se le encargan a personas que tengan que saber leer y escribir, y al menos unos conocimientos rudimentarios de contabilidad. Esto parece bastante obvio. En la época, las estimaciones que se han publicado y que yo he podido leer de papers en castellano, en inglés y en francés, hablan de porcentajes de analfabetismo en la población cristiana de entre el 90 y el 96% de la población total. Básicamente, en el libro lo que aporto son los datos que hay de las estimaciones de los grandes historiadores de la época, insisto, la mayor parte extranjeros, sobre cuántos judíos y cuántos conversos había en esa zona, ¿no? En el total de Castilla y Aragón, y en el Reino de Sevilla. Y luego los comparo con la población de Lebrija. Si ven ustedes en la pantalla, en los puntos rojos indican que en la fecha en la que nace Antonio de Lebrija, que tampoco se sabe, por cierto, no hay ninguna documentación de que hubiese nacido en
Lebrija. Porque él tampoco lo aclara. No, claro, ni hay hoja de bautismo. De hecho, la fecha de nacimiento es estimada, tampoco se sabe la fecha exacta. Actualmente los especialistas, que yo no soy especialista, yo soy investigador interdisciplinar, pero los especialistas establecen la fecha de 1444, otros la de 1441. Rafael Lepesa, en la Historia de la Lengua Española, muy conocido y reeditado, el académico de la RAE, hablaba de 1442. Bueno, en una fecha que va una horquilla de 1441 a 1444, suponemos que Antonio Martínez de Cala y Martínez de Jarana, porque tampoco estaban fijados los apellidos ni el orden en esa época, nace en Lebrija. En la época tampoco existían partidas de bautismo, con lo cual no se conserva ninguna, y queremos suponer que eso es la verdad, pero tampoco lo sabemos. Mira lo que dice él, ¿no? Para no aclarar nunca su fecha de nacimiento ni su identidad, ¿no? Nací un año antes que en el tiempo del rey don Juan II fue la próspera batalla de Olmedo. Qué huevoso, claro. Y esa es la base en la que muchos hablan de la fecha de 1444. Tampoco se sabe porque luego en otros datos que da, él constantemente falsea su biografía. Por ejemplo, dice que estuvo 10 años en Italia y está comprobado documentalmente que no estuvo más de 5. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué confunde voluntariamente? Bueno, quizás nos estemos saltando ya a un punto. Sí, esto yo supongo que los que estáis aquí lo entiende cualquiera. Generalmente el que miente y lo hace por escrito de forma reiterada es porque tiene algo que ocultar. Si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay algunos investigadores que han intentado justificar esas falsedades o falseamientos, le llaman, un poco de una forma, desde mi punto de vista, no ingenua, sino innecesaria. Y a veces lo más simple es lo más lógico, ¿no? Insisto, si alguien es un intelectual y su músculo, su herramienta de trabajo es el cerebro, la memoria es una parte esencial de su trabajo. Eso es de sentido común. Y más en el caso de una persona que trabaja con las lenguas, ¿no? Y que codifica diccionarios y que, en fin, hace traducciones y demás, exégesis. Entonces, una persona que tiene esas capacidades memorísticas, es muy raro que siempre se equivoque en temas relacionados con su vida, y hay muchos ejemplos, más de los que cuento en el libro. Yo creo, Fernando, que eso también puede ser otra de las pistas que apuntan en esa dirección, ¿no? No es el único caso, hay muchísimos casos de escritores españoles de los siglos XV, XVI y principios del XVII que después se supieron que eran de origen converso, que hacen lo mismo. Hablabas de la alfabetización, de la alta alfabetización de Nebrija, pero también de sus padres, ¿no? Sí, claro. Insisto, en la época se establece que en Castilla un porcentaje de los alfabetizados pertenecen al clero, que su porcentaje no varía porque no tienen descendencia por el celibato, otra obviedad, ¿no? Y está en torno, las estimaciones hablan en el siglo XVI de unos 100.000 personas más o menos. A eso le sumamos la nobleza, que no toda estaba alfabetizada, las mujeres en un porcentaje muy bajo. De hecho, Nebrija escribe Introducciones Latinae por autorización de la reina Isabel la Católica para que las monjas aprendan latín sin depender de un varón. Es decir, es el motivo real por el cual se publica el primer libro impreso escolar en España, ¿no? Por Nebrija, 1481, Salamanca. Entonces ahí tienen otra pista muy clara, ¿no? Cómo una persona que pertenece a esta familia puede ser cristiano viejo, porque los cristianos viejos que se dedicaban a la agricultura en la época no estaban alfabetizados. Entonces, no tenemos información de ningún tipo sobre esos primeros 14 años de vida en Lebrija, desde que nace hasta que se va a Salamanca como bachiller en septiembre de 1458. Ya hemos apuntado, ¿no? esa forma voluntaria en la que Nebrija va ocultando su propia identidad, ¿no? Tú, al principio de este capítulo, recoges una frase de uno de los escritos de Nebrija que dice: la fuerza de mi voluntad es más potente que la de la sangre. Y te preguntas, una de dos: o se avergüenza de que sus antepasados fuesen campesinos, o oculta que fueran judíos. Claro, y lo primero no lo oculta, claro, porque solo sabemos por él que sus padres eran pecheros y que eran pequeños terratenientes, no siervos, indica Nebrija. Entonces, si lo primero no lo oculta, solo nos queda la probabilidad de lo segundo, por pura exclusión, ¿no? Esta es otra obviedad que Américo Castro ya detectó hace muchísimo tiempo. O sea, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Pero sí, Fernando, eso a mí me parece bastante lógico, ¿no?
pero bueno, aquí en el mapa, si me permites, esta es una foto de la calle Sinagoga en la antigua Aljama, porque sabes que no todas las... En esta zona de Castilla no existían guetos como en el sentido de que existía en Venecia, ¿no? Con puertas que se cerraban de noche y demás, estaban mezclados, ¿no? Hay más de 70, 80 localidades en España en donde sabemos con certeza que hubo aljamas, que es un concepto más jurídico que geográfico, en donde los judíos estaban mezclados con judeoconversos y con cristianos viejos, calle con calle. O sea que, y aquí se ve claramente, perdón, se me ha ido en el mapa, en ese punto rojo está la casa, el solar de la antigua casa donde nació Antonio Martínez de Cala, y esto que veis, que ven ustedes ahí, que pone Plaza del Hospitalillo, sería donde estaba la antigua Jama, en esa L que hace así. Muy cerca estaba la casa parroquial donde impartían clases. Aquí se ve más claro. Como ven, es una calle más arriba. Insisto que esas repoblaciones de conversos respecto a los antiguos judíos que siguieron manteniéndose en la fe, en esas oleadas de conversiones que hubo en 1391, 1412, 1414, 1449, etc., hasta que se creó la Inquisición contra los, luego hablaremos de eso, contra los conversos, no contra los judíos. Insisto, estaban muy pegados y es una población muy pequeña, ¿no? No sé. Sí, dime. No, digo, podemos seguir avanzando. Habríamos apuntado ya sobre su educación, pero yo quería que nos hablases del conocimiento del hebreo que tiene Nebrija, que tampoco era habitual, ¿no? Sí, esta es otra de que luego si alguien quiere hacer alguna pregunta, a mí me encantaría ahondar sobre esto, perdón, que es el tema del hebraísmo, ¿no? El profesor Carlos del Valle, que tiene actualmente 87 años y ya no está en condiciones de poder estar un acto como este, pero a mí me hubiese gustado que estuviese. Es el autor del único libro que existe, moderno no, desde la época de Nebrija, que aglutina todo el corpus hebraicum nebrisense, es decir, que recoge todos los textos sobre la obra hebraica de Antonio de Nebrija, ¿no? Y sobre esto también me llamó la atención que aquí en este punto lo pueden ver, los títulos que hay relacionados, por supuesto escritos en latín. He dicho que Nebrija, autor, el primer humanista hispánico y el padre de la lingüística española, autor de la gramática castellana, la inmensa mayoría de su obra está en latín y no en castellano, ¿no? Y bueno, tiene textos, sin ser judío, sobre la acentuación de las voces hebreas, exégesis bíblica cuatrilingüe, hebreo, arameo, griego y latín, gramática comparada, etcétera, 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 ¿no? El más famoso se llama De Literis Hebraicis, publicado en Alcalá 1515. Y entonces ahí, por ejemplo, aquí se ve claramente, si hay alguien aquí que sepa hebreo, lo podrá pronunciar mejor que yo, pero ahí se ve claramente las transcripciones, ¿no? En los diferentes alfabetos del alfabeto hebreo, ¿no? Lo mismo, si nadie le enseñó hebreo, ¿cómo sabía? La clave no es que sabía hebreo, sino que sabía un mal hebreo, es decir, tenía conocimientos, dice Carlos, rudimentarios del hebreo. Y si tampoco, y está confirmado que no lo estudió ni en Salamanca ni en Bolonia después, ¿cómo aprendió hebreo, no? Esa es otra pista, insisto, de las muchísimas que hay que apuntan en la misma dirección. El hecho de que tuviese un mal conocimiento del hebreo, pero que sí lo conociese, significa que tuvo que estar en contacto con hebreos a edad muy temprana, porque, insisto, en la universidad no lo aprendió. De hecho, la cátedra de hebreo y arábigo, que era como se llamaba en Salamanca, estaba desierta, y fue una cátedra que realmente no cogió peso hasta ya la expulsión con conversos, precisamente, ¿no? Bueno, aquí hay otra pista, ¿no? Es un tema que a él le obsesionaba, el tema del hebraísmo, ¿no? Aquí pueden ver también, como les decía, De Literis Hebraicis y las anotaciones, las publicaciones que hay, eso no lo he dicho, de los textos de Nebrija. El concepto nacional, pues en esa época no tenía sentido. El inglés de la época era el latín, como todos ustedes saben, y los libros circulaban en toda Europa, ¿no? Y era un autor conocido en toda Europa, como lo fue después, pocas décadas después, Erasmo de Róterdam, en el sentido de que sus libros, por ejemplo, las gramáticas latinas, que fue un gran bestseller,
no lo fue solo en la península ibérica. Se imprimió en ciudades de Alemania, de Francia, de Países Bajos, de Italia, o mejor dicho, de lo que hoy es Italia, lo que entonces eran las ciudades italianas. Quiero decir con esto que es otro aspecto que tiene relación con su interés por los judíos y por los hebreos, en una época en donde ese interés era muy, muy peligroso. Y parte de esa relación, ¿no? Lo apuntas también, y otro de los elementos es su relación con los impresores, con las imprentas, y cuéntanos también su iniciativa para ser el primer autor que empieza a cobrar derechos de autor. Sí, bueno, eso también guarda relación con un aspecto importante, que es Nebrija, cuando está en Bolonia estudiando, es muy probable que hubiese viajado a Venecia y viese allí las primeras imprentas. Estamos hablando de 1465 a 1470, que es cuando regresa. La imprenta llega a Italia, a Subiaco, que es un monasterio que está al norte de Roma, en el año 68, es decir, en su tercer año de carrera en Bolonia. Y hay una explosión. Una persona me decía hace poco que el Valle del Rin y el norte de Italia en el siglo XV, en la segunda mitad del XV, equivaldrían a lo que hoy sería Silicon Valley en el mundo actual, es decir, el epicentro tecnológico e intelectual del mundo, ¿no? Por eso hay que contextualizar esto. Y él enseguida se da cuenta de que la imprenta va a revolucionar el conocimiento, va a sacar el conocimiento de los monasterios y lo va a llevar a las escuelas, ¿no? Y él era un docente, la educación, otro aspecto, por cierto, rabino es maestro en hebreo. Y él, siendo eclesiástico y viviendo de una beca, porque insisto que su familia era venida a menos, ¿no? Le da una beca de la Universidad del Obispado de Córdoba, y con 19 años se va allí. Lo sorprendente es que se casa y tiene, se estima, 7, 8, 9 hijos, 6 varones y 3 mujeres, y educa a todos sus hijos, ¿no? Los alfabetiza. Le obsesiona la educación, que es otro rasgo muy rabínico, ¿no? En el prólogo a la gramática de la lengua castellana, que se acaba de imprimir cuando Colón está recogiendo víveres con las carabelas en Canarias para partir a América, estoy hablando del 18 de agosto de 1492, el proyecto de la gramática surge para los que defienden la tesis de que Colón también podía ser criptojudío o converso, o hijo de conversos genoveses afincados en Andalucía, que es una tesis que también se ha estudiado. Se da la casualidad que es un converso, Fray Hernando de Talavera, que luego sería el primer arzobispo de Granada, quien le presenta tanto a Colón como a Nebrija a los reyes católicos que están en el convento de San Esteban las Navidades de 1486 y el Día de Reyes de 1487. En esas mismas fechas que acabo de mencionar tienen lugar los dos grandes proyectos que transforman lo que ahora llamamos España, ¿no? Por un lado el viaje a América y por otro lado la unidad del idioma, ¿no? No es un tema menor, o sea, es un tema, yo creo que es un tema tan importante que a mí cuando me metí en esto me sorprendió que no nos lo hubiesen explicado mejor en la escuela cuando teníamos 11, 12, 13 años, ¿no? Pero es un tema capital. En el prólogo a la gramática de la lengua castellana, después del edicto de expulsión de los judíos, que si recuerdan ustedes es en el mes de marzo y se ejecuta en agosto, se permite el lujo, después de todo lo que está pasando, de publicar esto. Ahí en la pantalla lo ven, he puesto en negrita las veces en las que menciona la palabra judíos, lengua hebraica, patriarcas, trajo a Abraham de la tierra de los caldeos, es decir, de Sumeria, lengua hebraica, Moisés, era como se escribía entonces, Moisés, hablar con Dios y comunicar las cosas de su pueblo, antigüedades de los judíos, lengua hebraica otra vez, edad de Salomón, reino de los judíos, la ley, o sea, la Torá, o sea, es bastante evidente. Esto lo autoriza la reina Isabel la Católica, insisto, y lo imprime y empieza con la famosa frase tan adulterada por el franquismo y tan torticeramente malinterpretada. Siempre la lengua fue compañera del imperio, ¿no? Imperium
es gobernanza, no tiene el criterio de imperio español, que no existía, sino se refiere evidentemente al latín y a la gobernanza del imperio romano. Entonces siempre la lengua fue comida del imperio. En el prólogo, Nebrija pues empieza evidentemente con los judíos, luego pasa a los diferentes pueblos que va mencionando ahí, ¿no? Ahí vienen algunos de ellos. ¿Cómo enlazo esto con lo que me preguntas? Dirás, Fernando, pues muy lógico. Los primeros impresores que vienen a España son alemanes. Eso también es de sentido común, ¿no? Igual que los franceses trajeron el cine a finales del 19. Y estos impresores ambulantes alemanes se van moviendo a donde les llaman y donde les pagan. Los primeros grandes eclesiásticos que apoyan la imprenta en España son conversos. Juan Arias Dávila en Aguilafuente, actual provincia de Segovia, con el sinodal de Aguilafuente que se imprime en 1472. Las primeras imprentas en España son anteriores a la mayor parte de las imprentas francesas y a todas las inglesas, por ejemplo, y van en paralelo a la expansión de la imprenta en Italia. Es decir, en ese momento España está... Bueno, España, vamos a hablar claramente. La corona de Castilla, la corona de Aragón y el reino de Navarra, que sería lo correcto. Pues están en esa eclosión, y en el libro cito varios ejemplos de cómo son los judeoconversos los que apoyan esto, ¿no? También tiene sentido porque, claro, si tú provienes de una familia que por obligación, al ser el pueblo del libro, estás obligado a estar alfabetizado, tu interés porque esto prospere es mayor que si te crees en un entorno en donde te aíslan y te meten en el clero y sabes desde el principio que no vas a tener descendencia, ¿no? Con lo cual te encierras entre cuatro paredes, y esa voluntad de ampliar el conocimiento no está en tus raíces familiares. Esa es mi lectura sobre el tema, ¿no? Y creo que con eso ya te he perfilado un poco la... Seguimos avanzando, y en relación con lo que decías, ¿no? La tranquilidad y la normalidad con la que él se refiere tanto a la religión hebraica como a la lengua, ¿no? O sea, que de alguna manera, si era judío converso, no tenía todas las cautelas que podían tener muchos en la época para no ser descubierto, ¿no? Y con esto podríamos empezar a hablar de su relación con la Inquisición, ¿no? De que fue exactamente lo que le pasó con la Inquisición. Sí, bueno, decía Niels Bohr, que también era el físico premio Nobel, que también era de origen judío, el danés, que todo es multicausal, ¿no? Que cuando alguien te pregunte algo y respondas que solo hay una única causa sobre algo, ya te estás equivocando, en la ciencia y en la vida en general. Y en este caso sí, yo creo que es multicausal y está todo relacionado. La imprenta, por supuesto, la exégesis bíblica y lo que estás mencionando, ¿no? La Inquisición la he resumido aquí en esta diapositiva, en donde se ve muy claramente lo siguiente. Hay un inquisidor general que se llama Diego de Deza, en Salamanca, que le tiene mucha tirria o inquina a Antonio de Nebrija, y le dice expresamente, con testigos, que deje de investigar los textos bíblicos, que esa es competencia exclusiva de la Iglesia. Y recuerden lo que les he dicho al principio, que Nebrija deja el clero y se casa con una señora que se llama Isabel de Solís en Salamanca, y tiene 9 hijos, a los que tiene que mantener, por cierto, y muy bien. Y entonces este hombre no le hace, con perdón, ni puñetero caso al inquisidor general Diego de Deza. Le vuelve a amonestar, luego le manda una carta y la desoye, y en la carta le amenaza realmente con que le va a haber un proceso inquisitorial y que le va a retirar que le va a dejar a prohibir imprimir, literalmente, ¿no? Juan Gil, que es para mí, junto con Pedro Martín Baños, el mayor experto en Antonio de Nebrija, en su obra, que insisto, para eso tienes que conocer latín y griego, va a poder ser un experto en la obra de Nebrija, cosa que yo no soy, Fernando. Y lo sorprendente que Juan Gil dice que generalmente la gente del mundo de letras, y me hace gracia que lo diga una persona de la RAE, suelen ser muy vanidosos, pero no suelen ser muy, vamos a decir, belicosos. Suelen ser personas que no son muy echadas para adelante y de enfrentarse al poder, de estar siempre boom, 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 percutiendo constantemente contra los poderosos, tanto en sentido económico como político de la palabra poderosos, ¿no? Y bueno, él sigue avanzando en su exégesis
plurilingüe de la Biblia y le ocurre lo esperado, ¿no? Empieza un proceso inquisitorial, curiosamente, y curiosamente lo digo en sentido irónico, en las mismas fechas en donde a su hijo Sancho de Nebrija, que fue el que llegó más lejos desde el punto de vista profesional, económico, más que su padre, le exigen limpieza de sangre en Bolonia, cosa que no le habían exigido al padre, ¿no? Explico en el libro también cómo llega la Inquisición a Bolonia, la más antigua de la historia, por cierto, la que duró más siglos, y bueno, y cómo Sancho de Nebrija obtiene probanzas de limpieza de sangre, desde mi punto de vista, falsificadas en Lebrija, la ciudad a la que nunca vuelve, que tanto quería, pero nunca volvió, ¿no? Y eso que estuvo viviendo en 3 etapas distintas en Sevilla, ¿no? Que si van ustedes ahora en coche de Sevilla a Lebrija son 50 minutos y tanto quería a su pueblo y a su familia que nunca volvió. Hay que preguntarse, o al menos no hay constancia escrita de que volviese. Bueno, ahí cuento el proceso. El proceso es bastante extraño porque el obispo de Salamanca refrenda las probanzas de limpieza de sangre y el proceso inquisitorial empieza justo después. Es decir, esperaron desde marzo hasta octubre, que es prácticamente todo el año, y hasta que no tuvieron claro que el hijo había presentado probanzas de limpieza de sangre, es decir, que la carta circularía, supongo, ¿no?, desde Bolonia a Salamanca, y dijeron, bien, vale, no es judío, ahora podemos atacarle como hereje, que era lo que se hacía, ¿no? O se te atacaba como escrito judío o como hereje. A Antonio de Nebrija, los que defienden la tesis de que su familia era cristiana vieja y que no tenía ninguna relación con las raíces judías que había en España, se utiliza este argumento para decir que eso es lo que demuestra que no era de origen judío. Y yo digo, hombre, es que yo creo que nadie está tan loco para presentar documentos autoinculpatorios, ¿no? Obviamente sabemos, y también cito ejemplos muy claros en el libro, ejemplos que se conservan hoy en España en archivos, de la cantidad de falsificaciones que se hacían para ocultar el origen judío o musulmán, en muchos casos, de los cristianos nuevos, ¿no? Eso es bastante obvio. Y la limpieza de sangre todos los que están ustedes aquí habrán leído muchísimo sobre ello, ¿no? Y bueno, fue un sistema racista que hubo en España que condicionó nuestra modernidad desde mi punto de vista, ¿no? Ahí viene todo el proceso, cómo acaba el proceso. Un proceso que dura muy poco, ¿no? Bueno, el proceso dura poco por una cuestión totalmente fortuita, que es que lo primero que cambia la Inquisición general. El cardenal Cisneros, otro bolonio, con una apertura de miras. Hay una época en donde la Iglesia está enfrentada, y no quiero ser antieclesiástico, la Iglesia, como todas las instituciones, siempre tiene una parte más ultraconservadora y otra más progresista. Eso pasa en cualquier institución, pasa ahora y pasaba entonces. Y el cardenal Cisneros representaba esa España a la que los reyes católicos querían avanzar, ¿no? Una España en donde el humanismo tuviese una presencia más fuerte. Y bueno, ahí explico el proceso y le salva a Cisneros, ¿no? Hasta el punto que no solo le salva, sino que luego le permite publicar la apología cuando acaba el proceso inquisitorial, que eso es una cosa también bastante sorprendente, y no sé si hablar sobre eso, pero siendo periodistas los dos, a lo mejor Israel también, la apología es un tema fascinante. Sí, ¿no? Quería leer un fragmento de la apología publicada en 1507, si estoy acertado, para ver un poco la temeridad, ¿no?, podríamos decir, de Nebrija, que acaba de salir de un proceso inquisitorial. Y bueno, porque ya le ha ayudado al cardenal Cisneros, bueno, tampoco nadie le podía asegurar que el cardenal Cisneros iba a aguantar como inquisidor general. Sí, exacto, podía haber vuelto al antiguo régimen, mal dicho, y que lo volviesen a causar o que lo causasen por otros motivos. No, por eso digo que sorprende leer cosas como esta, la apología. ¿Acaso no me basta con esclavizar la inteligencia en lo que me manda creer la religión, sino que se me obliga a no saber lo que sé, en lo que he investigado, descubierto y conocido, y tengo manifiesto, más claro que la misma luz y más verdadero que la propia verdad, y ello sin desvaríos, sin suposiciones, sin conjeturas, antes bien, razonando con conclusiones firmísimas, argumentos irrefutables y demostraciones apodícticas.
¿Qué servidumbre es esta o qué tiranía tan injusta como impuesta desde el castillo que no te permite decir libremente lo que piensas sin menoscabo de la fe? ¿Pero qué digo decir? Ni siquiera escribir escondido dentro de las paredes de tu casa o murmurar cavando un hoyo, al menos dar vueltas a una idea contigo mismo. Sorprendente, ¿no? Me emociona. Piensen que estamos hablando de 1507, los judíos han sido expulsados en 1492, unidad religiosa, y después de todo esto, no solo no se echa atrás, sino que se va a Logroño, se busca un impresor francés, que se llama Arnaud Guillén de Brocar, y publica esto, ¿no? Bueno, eso es un fragmento, pero en donde le lanza las flechas directamente en general a los dominicos de Salamanca, que eran la parte, digamos, más reaccionaria de la Iglesia en esa época. A mí me parece que, yo lo he dicho varias veces, y se lo he dicho a periodistas y académicos, que es el primer gran alegato moderno de la libertad de expresión en España, ¿no? Y que todos los periodistas deberían conocerlo. Porque demuestra que es cierto que necesitas que alguien te proteja, porque para imprimir y para poder divulgar necesitas un apoyo legal y fáctico, pero hay que tenerlos bien puestos para hacerlo, porque otros no lo hubiesen hecho, desde mi punto de vista. O sea que yo en eso también admiro la figura de Nebrija, como una persona valiente que siguió hasta el día que se murió publicando, imprimiendo, investigando, vivió mucho además, y fue gracias al cardenal Cisneros, ¿no? Que tú no lo has dicho, pero cuando él vuelve a Salamanca y luego en el año 13 vuelve a perder la cátedra frente a un advenedizo, mucho más joven que él, y digamos el humanista más importante de España, con 60 años, pierde su cátedra en la universidad. O sea, fijaos si le tenían ojeriza. Pues Cisneros lo rescata, lo llevas a Alcalá de Henares, a la nueva universidad, desde el año 13 hasta el año que fallece, en julio del año 22, y hay un texto de Cisneros que dice algo así como, a ver si lo recuerdo bien, bueno, y a Nebrija déjenlo, si quiere, le dice al rector, si quiere dar clase que la dé, y si no quiere que no la dé, que haga lo que haga, que realmente a él le pagan, y por cierto tenía un sueldazo en maravedíes y también en fanegas de trigo, y le dicen que él no está aquí para dar clase, sino que es una recompensa por todo lo que le debe España, ¿no? Es decir, al final tuvo esa suerte, pero por suerte apareció Cisneros, si no, su suerte podía haber sido otra, ¿no? Sí, porque Nebrija es una pieza fundamental en uno de los grandes proyectos del cardenal Cisneros, ¿no? En la Biblia políglota. Correcto. Sí, en la exposición que mencionabas de la Biblioteca Nacional, que coordinó una grandísima latinista, que es Teresa Jiménez Calvente, que hizo un trabajo fabuloso, que ahora estamos moviendo en el exterior, y que está también, se puede ver ahora en Cádiz, en el Congreso de la Lengua Española estuvo en Cádiz y está ahora en el Castillo de Santa Catalina hasta el mes de junio. Se puede ver una serie de resúmenes de todo lo que fue el proceso de Nebrija, y una de las partes más interesantes, y menciono a Teresa por eso, porque es catedrática de latín de la Universidad de Alcalá de Henares, es la Biblia políglota complutense, ¿no? Que es el primer texto impreso en el mundo cuatrilingüe, ¿no? Saben ustedes que el Antiguo Testamento está en hebreo y unas pequeñas partes en arameo, y el Nuevo está en griego, y luego está la Vulgata de San Jerónimo, y ahí empiezan todos los textos en latín, ¿no? Desde la época de los padres de la Iglesia hasta hoy. Entonces el trabajo es extensísimo. También demuestra la osadía de Nebrija, que insisto que era mal hebraísta y mal helenista, según me comentó Juan Gil recientemente. Su conocimiento del griego era muy superficial también, porque no profundizó en ello, aunque lo había estudiado, y esto sí está demostrado que profesores y cuándo lo estudió en Bolonia. Pero él se aparta del proyecto de la Biblia políglota complutense, que, como ustedes imaginarán, porque es... vuelvo a decir la palabra, de perogrullo pensarlo, fue ejecutada en su mayor parte por conversos, Pablo Coronel, etc. Obviamente, porque es que no había, o sea, no puedes hacer exégesis bíblica sin conocer el hebreo, y los que sabían hebreo fueron los que se quedaron, los que se convirtieron. No sabemos si siendo criptojudíos o realmente cristianos de fe, pero bueno, ahí está ese monumento de la cultura occidental, que es la Biblia políglota complutense, ¿no? No era poco lo que le debía al cardenal Cisneros, claro. No, por supuesto. Yo creo que a pesar de que él protesta, ¿no? Por sí, la mala higiene que hay en Alcalá y por lo mal que está la universidad, ¿no? Sí, bueno, Nebrija,
sobre las protestas, puse aquí una cosa que no se debe poner, que es esta fotografía de un estudio anatómico psicológico, porque no tiene validez científica de ningún tipo, por eso digo lo de que no se debe poner, pero incluía algún texto de gente que lo conoció en la época que lo describe, ¿no? No hay ningún retrato en vida de Nebrija, no sabemos cómo era, lo suponemos en base a grabados y dibujos y pinturas posteriores, no de la época. Y tenía que ser un tipo bastante molesto, bastante sí, gruñón, incluso te diría que, no sé, pero pertenecer a su familia no debía ser fácil, en el sentido de que tenía un carácter muy complicado, por lo que dicen las personas que trabajaron, que coincidieron con él. Era una persona que no se mordía la lengua, tenía mucho sentido del humor judío, ayer hablamos de esto en Casa de América, Israel, tenía un humor muy autoparódico y muy vamos a decir, corrosivo, en el sentido de que utiliza Billy Wilder en sus comedias, ¿no? Pero aparte de su humor, también tenía un carácter, vamos a decir, brusco. ¿Por qué consideras que ese carácter es otro de los indicios de su posible origen judío convertido? Sí, esta es buena. Ayer lo hablamos de esto, ¿no? Israel. A lo mejor lo quiere explicar Israel. ¿Quieres explicar lo de la chutzpah o...? Sí, sí. Ayer comentábamos esta palabra en hebreo, ¿no? De chutzpah, que era un poco como esa especie de actuar como un relámpago, ¿no? De esa especie de viveza, ¿no? Que no sé si Antonio de Lebrija tendría o no. No sé si nos puedes ahí... Sí, la tenía, claramente. Ese carácter osado, atrevido, valiente, desafiante, y el texto que has leído es muy desafiante, un carácter, vamos a decir, lo contrario de un achantado, es decir, una persona y al mismo tiempo también una actitud, vamos a decir, atrevida, en el sentido de que Américo Castro, en la realidad histórica de España, en las diferentes ediciones, lo menciona varias veces, no solo en el caso de Nebrija, sino de otros hispano-judíos, que me encanta la palabra, que siempre utiliza la palabra correcta, que es hispano-judíos y no sefardíes, y estamos haciendo Sefarat Israel. Los sefardíes es a partir de 1492. Ni los judíos ni los no judíos llamaban sefardíes a los judíos castellanos o aragoneses, eran hispano-judíos, o el término como quieran utilizarlo, o judíos aragoneses, o judíos navarros, o judíos portugueses, pero no sefardíes. Pues bueno, Américo Castro lo menciona constantemente, esa actitud que tenía de boom, siempre boom, boom, o sea, y ese sentido del humor muy irónico, esa forma de ser un poco, bueno, él dice chutzpah, ¿no? Y yo creo que sí la tenía. No sé si te... Sí, también, sí. Y más biógrafos, Pedro Martín Baños también. Se puede decir que esa característica no es exclusiva de los judíos ni de los conversos, ¿no? Pero bueno, es un rasgo que sabemos que ellos sí lo tenían, porque sus condiciones históricas, familiares y laborales fueron muy distintas a las de los cristianos viejos, de los cuales tenemos constancia, que vuelvo a repetir, evidentemente tenemos constancia escrita de un sector de la población muy pequeño que sabía leer y escribir. De los demás no sabemos realmente prácticamente nada. Otra de las cosas que hablé con especialistas de la época, Fernando, Israel, es la cantidad de cosas que todavía desconocemos de esa época fascinante que cambió la historia de la humanidad, ¿no? En el siglo XVII se acuña el término Edad Media y Edad Moderna, pero ellos tampoco sabían que estaban saliendo de la Edad Media para entrar a la Edad Moderna, porque es un concepto muy posterior, ¿no? de final del siglo XVII. Pero sí eran conscientes que estaban en un periodo de cambio, como estamos ahora, ¿no? No sabemos hacia dónde ni hacia qué, pero ellos, en el caso de Nebrija, pues nace en la Edad Media y muere ya en 1522, que ya podemos interpretar que es la Edad Moderna, el inicio de nuestros siglos de oro, ¿no? Y bueno, yo creo que ¿Qué otros elementos del carácter de Nebrija te hacen? Bueno, aquí, si lo pueden leer, dice Franco, es un amigo de Nebrija, lo describe así, dice: fue alto, nervioso, fuerte de cuerpo como de alma, ojos tiernos pero penetrantes, nariz larga y aguileña, mesurado en el andar, par con las palabras, sorprendente en un lingüista, ¿no? Par con las palabras, y aún más en la sonrisa. Era muy frugal en la comida, muy severo en sus costumbres,
muy amante de la sociedad y del estudio. Lo de severo en las costumbres también lo asocio mucho con el concepto rabínico, ¿no? Debe estar muy encerrado en el estudio con los libros, ¿no? Que es algo impropio de los perdón por la expresión, de los fantoches, que eran algún tipo de nobles de la época, ¿no? Del boato, la pompa, el trono en sus castillos y demás. Y dice, en el tiempo que fue cronista jamás entre las pompas de la corte vistió con lujo, muy al contrario, con gran modestia. Severo, rígido y firme por naturaleza, su firmeza y su virtud debió su elevación, que él no buscó, esto me gusta que dice el amigo, el vecino, sino por el contrario, rehuyó constantemente, aceptándola solo cuando no le fue posible rehusarla. Y luego dice, de su integridad basta decir que nadie le ha puesto en duda, a pesar del ansia de atesorar que mostró durante su regencia. No ha querido que hablase. Y luego, es nuestro técnico. Y si no había sí, pero es por la cámara. Si utiliza este, lo único que creo que hay que separarse un poquito del altavoz en ocasiones que se acopla cuando estás hacia adelante. No nos van a dejar. Bueno, pues esto, que decía que él realmente centró su vida no en trepar socialmente, sino en el estudio, en el esfuerzo intelectual y en la creencia de que lo que hacía tenía un sentido, que no lo hemos mencionado, también muy judío, mesiánico, ¿no? De hecho, imbuyó un poco a Fernando Católico ese carácter mesiánico, fue cronista real y fue amigo de primero más de la reina y luego del rey, pero está muy presente en su obra esa voluntad de pervivir, ¿no? La gramática neocastellana no se reedita hasta el siglo XVIII, piénselo ustedes, ¿no? Hasta cuando ya existía la RAE, ¿no? Que nace en 1714, y él realmente lo hizo un poco para jugar, ¿no? Porque no tenía ningún interés económico ni docente en hacer esa rareza que es la primera gramática de una lengua moderna de la historia, no solo de la española. Se adelanta a las... De la forma que has dicho antes, que los periodistas tenemos que agradecerle a la defensa de la libertad de expresión, también tenemos que agradecerle. Sí, pero... Los derechos de autor, que al final... Correcto, pero eso que menciona Fernando, que menciona Fernando de los derechos de autor y el hacer dinero con los libros, eran los libros en latín. Estamos hablando de las introducciones latinae en 1481, que se reeditan 203 veces, según recoge el difunto profesor Gómez Asencio, en toda Europa, en media Europa, digamos, pero luego están sus diccionarios, latino-español, español-latín, su influencia en las lenguas amerindias a través de las gramáticas que llevan los misioneros no solo a América, sino a las Filipinas. Hay textos de transcripciones del tagalo, del japonés impresas en Macao, en lo que ahora es China, la antigua colonia portuguesa, basadas en las gramáticas latinas, no la española, de Nebrija. Es decir, por supuesto que su fama y su vida le perduró durante siglos. Los libros de Nebrija de latín se siguieron imprimiendo hasta el siglo XIX. Fíjese, o sea, 400 años. Yo creo que no hay ningún autor, pero no sabemos, voy a hacer un poco de rappel, actual que piense que sus libros se van a imprimir, si es que siguen existiendo imprentas, en el 2400, ¿no? La voluntad de Nebrija de pasar a la posteridad está muy presente en toda su obra, desde que es joven hasta que se muere. Vale, si quieres, ya para ir terminando, sí, ¿no? Porque llevamos una hora, no sé si quieres decir algo sobre la relación que tuvo, ¿no? Nebrija primero con los judíos y luego cuando son expulsados los judíos ya solamente con los conversos, ¿no? La cuestión judía pasa a ser una cuestión de conversos, ¿no? En España. Sí, bueno, sobre esto... Sí, decía que sobre esto estoy de acuerdo con Pedro Martín Baños, que es el mayor biógrafo y especialista en Nebrija en los últimos 20 años,
y pese a nuestra discrepancia él mantiene la tesis de que Nebrija no era judeo converso. Pese a nuestra discrepancia, me lo encontré, por cierto, en Cádiz, en el Congreso de la Lengua Española, en una conferencia que estuvimos hablando. Es muy nebrisense, Pedro, en el sentido de que admite el diálogo, vamos a decir, talmúdico, ¿no? Admite la conversación, la discrepancia, hasta me dice que la discrepancia es buena. Yo sin Pedro este libro no lo hubiese escrito, no hubiese podido haberlo escrito. Y él, insisto, que él defiende la tesis contraria a la mía y, sin embargo, en esto que acaba de mencionar Fernando, estoy completamente de acuerdo con él. El hecho de que Nebrija tuviese muchísimas relaciones con judíos y con conversos no tendría que ser indicio de que él lo fuese. La explicación es muy sencilla. Vuelve a tener relación con la alfabetización. Claro, estamos hablando de una época en donde más de la mitad de los médicos, se decía entonces de cirujanos que había en la península, eran judíos o conversos. Y muchos de ellos de origen musulmán también, no eran cristianos viejos. Y esto ocurre con las finanzas, ocurre con muchas profesiones que requieren de alfabetización. Entonces, claro, a medida que vas subiendo en la escala social y te relacionas con personas de ciertos sectores en la corte o en arzobispados o en ciertas élites, igual que mencionamos antes los arzobispos y la imprenta, ¿no? O Fray Hernando de Talavera u otros que hay en Aragón, pues es de sentido común. Es decir, se mencionan varios en el libro: Pedro Almazán, cronista también y secretario de Lope Chonchillos, Miguel Pérez de Almazán, judío converso, tiene 2 hijos, llega muy arriba en la jerarquía castellana de la época. Uno de ellos fallece y le entra el pánico, ¿no? Porque claro, todo tú va a quedar en ese hijo, ¿no? Y entonces le encarga a Nebrija un texto que se llama De Libri Educandis Libellus, que es el primer texto que se escribe, no sé si en el mundo, pero desde luego aquí seguro, sobre la educación de los hijos, centrado no en los profesores, sino en los padres. Esta es la novedad. Es decir, le explica a los padres, es un textito nada más, ahora está una profesora de Salamanca traduciéndolo de latín al castellano, en donde les explica qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer con los niños, en el origen de cuándo tienen que enseñarles a leer. Y eso jamás lo hubiese escrito un cristiano viejo que estuviese en el clero. Primero porque no tendría ningún interés en lo que querría que se estudiase la fe cristiana, la ortodoxia, y pues ya todo el mundo sabemos lo que es un seminario, pero no lo hubiese hecho como lo hubiese hecho Nebrija a una persona que no pertenece al clero, y le escribe ese librito y se lo dedica a Miguel Pérez de Almazán, que insisto era judío converso, ¿no? Es vamos a decir, un pedagogo, protopedagogo educativo. Hay cosas de María Montessori de finales del 19, principios del 20, que están en ese texto de Nebrija tal cual. Hay, por ejemplo, explica cosas tan básicas como de no atosigar a los niños pequeños con mucha información, pues como estoy haciendo yo ahora con ustedes, ¿no? En el sentido de un aluvión de datos que les bloquee, ¿no? Y hay que ir poquito a poquito, como dice, como un goteo, y no echarle el agua todo de golpe, ¿no? O por ejemplo, la violencia física, ¿no? Que está a la orden del día. No pegarles a los niños. Esto hoy parece una obviedad. Nadie va a ir a una guardería y le va a empezar a soltar sopapos a un niño de 6 años. Pero en la época sí se hacía, ¿no? Y probablemente si él lo escribía es que probablemente en esa parroquia de pueblo lo sufriese, lo hubiese sufrido, ¿no? Pero que escriba eso, el texto es creo que de 1506, me parece también bastante revolucionario, ¿no? Es decir, que era un tipo bastante sui generis y heterodoxo, que también son rasgos desde mi punto de vista bastante judeo-conversos. Me gustaría hacerte una pregunta. Tú antes has explicado muy bien que a lo largo de la historia se producen diferentes oleadas de conversos, de conversiones. No sé si se llega a saber en cuál puede situarse o en qué generación puede situarse esa conversión en la familia Lebrija, porque claro, no es lo mismo mantener unas tradiciones criptojudías si son tus padres, que si fueron tus abuelos, que si fueron tus bisabuelos. No sé si sobre eso podrías indicarnos algo, que sé que aparece por ahí en el libro, sí. algún comentario al respecto. Bueno, yo lo que creo es que sería de lo que se llama la segunda ola de conversiones, ¿no? Sí, exacto, gracias. Hay gente que la subdivide más, pero me parece... bueno, ustedes saben que el concepto de generaciones, que es bíblico, por cierto, también judío, establece que más o menos si una mujer fértil lo es en torno a los 20 años, antes o después de esa edad,
pues en cada siglo hay 20, 40, 60, 80, 100. 5 generaciones por siglo, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que han pasado X generaciones, multiplicas y te sale más o menos y puedes establecer cuántos siglos han pasado de tal no sé, patriarca del Antiguo Testamento a otro, ¿no? Vale, pues en este sentido, en la época establecemos más o menos que los padres de Nebrija, si él nace en la década de 1440, pueden haber nacido cuando, pues, en la década de 1410 o 1420, ¿no? No lo he dicho, pero Nebrija fue el segundo de 6 hermanos, ¿vale? Contando esto, la primera ola de conversiones muy fuerte es de 1391 a 1414, pero yo la llevo hasta 1449, que son las matanzas de Toledo. Hay una segunda muy fuerte que son de convertidos hasta el decreto de expulsión, es decir, de 1449 a 1492, y luego los que son los que no se van, es decir, los que se convierten en el propio año del edicto de expulsión de 1492, ¿no? Que son los conversos con los que tiene relación Nebrija en Alcalá, por ejemplo, ¿no? Hasta que fallece 30 años después, exactamente 30 años después de la expulsión. Los padres, yo juraría que no serían en la primera oleada, sino en la segunda. Es decir, lo que estoy diciendo es que, sin saberlo, porque insisto, no hay pruebas, yo creo que cuando se producen las matanzas en Sevilla y estas olas de conversiones de Vicente Ferrer y demás, muchos acaban desperdigados por pueblos del Guadalquivir, no muy lejos, pero no en Sevilla, porque era un foco. Y bueno, Juan Gil lo ha estudiado, ha escrito 8 volúmenes sobre toda la genealogía de los conversos sevillanos. O sea, sabemos hasta el último nombre, a qué se dedicaban, dónde vivían, porque ha hecho un estudio monumental, ¿no?, que se publicó hace 20 años. Y bueno, yo por lógica cronológica quiero pensar que esos niños que son el padre y la madre de Nebrija nacieron judíos y se convirtieron ya de niños. Y por supuesto, claro, esa es mi tesis, ¿no? Igual que acabaron en Lebrija, acabaron en otros pueblos del Valle de Guadalquivir o de Córdoba. Tampoco es baladí el dato de que la Inquisición, que nace, como ustedes saben, en 1478 y empieza a operar en 1480, nace en Sevilla y luego en Córdoba, que son las 2 ciudades con mayor porcentaje de conversos de toda Europa. Entonces, esto tampoco puede ser casualidad, ¿no? La Inquisición ya existía antes, como ustedes saben, en el sur de Francia, pero no en la que se crea en España, ¿no? Y luego se va extendiendo, hay muchos libros sobre la Inquisición. A Granada, por ejemplo, no llega hasta, creo que es la década de 1510, es decir, pasan más de 20 años desde que conquistan Granada hasta la que la Inquisición se establece, el Santo Oficio, en la ciudad de Granada. Esto también nos lleva a pensar por qué la obsesión de Nebrija por la imprenta en Granada, porque no había Inquisición, ¿no? Manda allí un hijo, visita Granada. Yo estuve en Granada en unos premios Nebrija hace 2 años que le dieron a Carmen Riera, y ahí nos cuentan que en 1500 Nebrija pudo haber estado casi con toda seguridad, aunque no está aprobado, en Granada, ¿no? Bueno, pues ahí tienes otra vista. Lo de los padres no se puede saber porque no hay documentación, pero como de él, de nadie, ¿no? Con Juan Gil el otro día en la Biblioteca Nacional hablábamos de que hay casos muy, muy sonoros, como es el de Luis Vives, ¿no?, que nace en 1492, en donde cuando muere Nebrija le ofrecen la cátedra para que regrese desde, no sé si estaba en Suiza o en Francia en esa época, a que vuelva a España, y él se niega. Se descubre algo que, por cierto, en la época no se sabía, en la época de Américo Castro, no digo en la época del siglo XVI, se descubre que sus padres eran judíos. Desentierran los restos, los huesos de la madre, y los queman en plaza pública. Fíjense ustedes el nivel de inquina y de odio feroz que existía en la población, no hacia los judíos que ya no estaban aquí, en este territorio, sino hacia los conversos, para hacer semejante barbaridad de exhumar los restos de la madre de uno de los mayores humanistas europeos de su tiempo, y quemarlos en plaza pública. Es decir, como diciendo, aún por encima, que sepas que vamos a hacer esto para... me parece de una barbaridad tremenda, sobre todo por el componente simbólico que tiene y el mensaje que le lanzan, ¿no? Porque le llegaría la noticia seguramente de esta barbaridad, ¿no? En fin. Pues, para terminar...
Quería leer para cerrar un poco el círculo. Habíamos dicho que el libro de Diego no es solamente un libro sobre Nebrija, sino que es un libro sobre la España de ese final de la Edad Media y de cómo se vivía ese problema de los conversos y el problema de la cuestión judía. Dice, a modo de conclusión, Diego, toda esta investigación sirve para comprender que nuestra cultura, la cultura española, no fue fruto de una sola tendencia cultural dominante, sino del mestizaje de decenas de pueblos, de etnias con creencias y procedencias muy diversas, grupos humanos que por razones distintas y derivas de la historia acabaron en la península ibérica. Todos contribuyeron en mayor o menor medida a componer nuestra cultura. Uno de esos pueblos, el más injustamente tratado durante muchos siglos, fue el pueblo judío.